Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Yo soy Leslie Mendivi y estoy muy contenta de participar en esta sesión a cargo de la profesora Leti Conejo. Bienvenida, profesora. Gracias, Leslie. Qué agradable contar con tu participación. Me da gusto darles la bienvenida a esta sesión en la que seguramente aprenderemos más de esta asignatura tan maravillosa. Además, quiero agradecer a las maestras y maestros que brindan retroalimentación a distancia para que ustedes aprendan desde donde quiera que se encuentren. Así es, maestra. Ellos son parte esencial para que desde casa puedan profundizar más en los temas que aquí se plantean. No sé ustedes, pero a mí cada vez me gustan más las matemáticas. Recuerden seguir las recomendaciones para cuidar su salud. ¡Comenzamos! En esta sesión estudiaremos el aprendizaje esperado, formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representan. Resolveremos problemas en situaciones que representan sucesiones aritméticas. Estableceremos la regla que las representa. Calcularemos términos faltantes y determinaremos si un número pertenece a la sucesión. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para conocer más sobre las sucesiones, es necesario que establezcamos algunos conceptos importantes. Una sucesión es un conjunto de elementos que se encuentran ordenados siguiendo cierto patrón, es decir, el orden en el que se agrupan es relevante. En la escuela, cuando se tiene un conjunto de nombres de un grupo y se ordenan alfabéticamente, se genera una lista o serie ordenada en la que los nombres siguen el mismo orden de las letras del alfabeto. Por ejemplo, Amanda, Benito, María, Pablo, Verónica. Esta es una sucesión de palabras, pues ordena de forma específica nombres, pero también existen sucesiones numéricas. Comprendo, maestra. Una sucesión numérica podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Así es, Leslie. En esa sucesión numérica, el ordenamiento de los números pertenecientes a este conjunto es de menor a mayor orden de magnitud. En la primera posición de la sucesión mencionaste al 1. En la segunda posición de la sucesión está el 2, que es una unidad mayor que el primer número, y podríamos continuar así sucesivamente. Ahora entiendo por qué se dice sucesivamente. Lo que pasa es que se está refiriendo a que el criterio de ordenamiento continúa de igual manera para toda la lista, conjunto o mejor dicho, sucesión de números. Es correcto, Leslie. A cada elemento de la sucesión se le conoce como término. Cada término ocupa una posición dentro de la sucesión. Una sucesión finita tiene una cantidad limitada de términos. Una sucesión infinita posee un número infinito de términos. Una sucesión aritmética es aquella en la que la diferencia entre términos consecutivos es la misma, es decir, es constante. Los términos de una sucesión aritmética pueden ser representados mediante una regla matemática. Esta regla puede estar representada por una expresión. Analicemos el siguiente ejemplo. En la sucesión 2, 4, 6, 8, 10, es posible observar que el primer término es 2 y que el segundo término es 4. La diferencia que existe entre el 4 y el 2 es igual a 2. Noten que es la misma diferencia que existe entre cada término y su antecesor. La diferencia entre 6 y 4 es 2. La diferencia entre 8 y 6 también es 2. En esta sucesión, como la diferencia es constante, representa una sucesión aritmética. Me doy cuenta de que para encontrar algún término de esa sucesión, solo es necesario multiplicar por 2 a la posición del término que buscamos. Por ejemplo, para el término 2, multiplico 2 por la diferencia, 2. Y esto es igual a 4. Si busco el décimo término de la sucesión, debo multiplicar 10 por 2, lo que resulta 20. ¿Pueden comprobar que mi observación sea correcta? Para ayudarles a comprobarlo, puedo mencionar que a cada término se le asocia una posición n. Esto significa que la n tomará el valor correspondiente al número del término en cuestión. Cabe señalar que n siempre será un número natural, es decir, los que usamos para contar.
Generalmente, cada término se representa con la letra A, acompañada del número del término en subíndice. Por ejemplo, A1 representa al primer término. Para este caso, A1 es igual a 2. Como ya se había mencionado, la diferencia es de 2, es decir, a cada término se le van sumando 2 unidades más. De esta manera podemos continuar con la sucesión. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14, más 2, 16, más 2, 18, más 2, 20. Así que el término que ocupará la décima posición es 20, es decir, que tu observación es correcta. Pero maestra Leti, es muy tardado estar pensando en cada término de la sucesión de esta manera. ¿Cuál es la forma de encontrar un término más rápido? ¿Ustedes qué piensan? Escriban en su cuaderno su respuesta, ya que más adelante podremos verificar si respondieron correctamente. Para encontrar más rápido cualquier término de la sucesión, es de utilidad conocer su regla general. Entonces, la expresión general de una sucesión aritmética es de la forma AN es igual a D por el binomio n-1 más A1, donde AN representa al enésimo término de la sucesión. N representa el número de la posición del término. D es la diferencia entre dos términos consecutivos y A1 es el primer término de la sucesión. En el caso de la sucesión que estábamos analizando, como la diferencia es 2 y el primer término también es 2, sustituimos estos valores en la expresión general y obtenemos que AN es igual a 2 por n menos 1 más 2. Realizamos las operaciones para simplificar la expresión. Aplicamos la propiedad distributiva 2 por la diferencia de n menos 1 y así obtenemos a n igual a 2n menos 2 más 2. Al simplificar al sustraendo 2 con el sumando 2 queda 0. Por lo tanto, nos queda la expresión algebraica an igual a 2n, que representa la regla de la sucesión. Para comprobarla, encontremos el décimo término. Si sustituimos el valor de n igual a 10 en la expresión algebraica a10 igual a 2n, obtenemos a10 igual a 2 por 10. Y al realizar la operación, 2 por 10 es igual a 20. Por lo tanto, a10 es igual a 20. ¡Excelente, maestra Leti! Pudo comprobar mi observación. Ahora las alumnas y los alumnos pueden encontrar más términos sin necesidad de ir uno a uno. Les invito a utilizar la regla de la sucesión para encontrar los términos 60, 150 y 500. Pueden compartir sus resultados con sus maestras o maestros para recibir retroalimentación al respecto. Para mí resulta muy sencillo, ya que al conocer la expresión general que solo me indica multiplicar el lugar por 2, puedo hacer los cálculos mentalmente. Así puedo afirmar que para el término 60 le corresponde el número 120, al 150 el número 300 y para el término 500 el número 1000. Excelente, Leslie. Espero que al igual que ustedes en casa hayan encontrado los resultados correctos. Maestra, si me lo permite, me gustaría que nos ayudara haciendo resumen de lo que acaba de explicarnos. Claro, Leslie. Presten atención y no olviden tomar nota de la explicación. Una sucesión numérica se representa como una lista de la forma 1, 2, 3, 4, 5. A cada número se le llama término de la sucesión y los 3 puntos indican que la sucesión continúa indefinidamente. A las sucesiones en las cuales la diferencia entre dos términos consecutivos es constante se le llama sucesiones con progresión aritmética. Para obtener cualquier término de una sucesión es conveniente representar la regla de la misma con una expresión algebraica. A esta expresión se le conoce como regla general y es de la forma AN igual a D por n-1 más A1, donde n representa el número del término. D es la diferencia entre dos términos consecutivos y A1 es el primer término de la sucesión. Muy bien, con toda esta información resolvamos lo siguiente. Carmen quiere abrir un refugio para perros, por eso les construirá casas, una junto a la otra para alojar a los caninos. De inicio quiere construir 35 casitas,
La estructura de las casas será de varillas del mismo tamaño y el diseño consiste en juntar la estructura de cada casa con la estructura de la anterior. Como pueden observar, el número de varillas que necesita para construir la siguiente casa es la misma. Entiendo, maestra. De la forma en que lo plantea, ahorraría muchas varillas y eventualmente podría alojar a más perros. Maestra Leti, ¿qué le parece si nos ayuda a calcular cuántas varillas se necesitan para 35 casas? Desde luego, Leslie. Pero antes vamos a analizar los datos que nos brinda el problema y que son necesarios para obtener la sucesión. ¿Puedes decirme qué datos necesitamos? Pensando en la regla general de las sucesiones, necesito saber cuántas varillas ocupará en la primera casita. Es decir, cuál es el primer término de la sucesión y cuál es la diferencia entre los números de la sucesión. Perfecto, Leslie. Para obtener los datos que mencionas, primero tengo que comentarte las varillas que necesitas. Para la primera casa se ocuparon 17 varillas, por lo tanto, el primer término de la sucesión es 17. Para la segunda casa se ocuparon 13 varillas, por lo tanto, el segundo término de la sucesión es 30. Para la tercera casa se ocuparon otras 13 varillas, con lo cual el tercer término de la sucesión es 43. Podemos notar que la diferencia entre dos números consecutivos es 13. Con esto, podemos afirmar que el siguiente número será 56, el siguiente 69, etc. ¡Excelente, maestra! Podemos afirmar entonces que el primer término de la sucesión es 17. Por lo tanto, al representar algebraicamente la sucesión, tenemos que A1 es igual a 17 y que la diferencia D es igual a 13. Con estos datos ya podemos establecer la regla de la sucesión que se genera con el número de varillas. AN igual a D por N menos 1 más A1. Sustituimos 13, que es la diferencia, y 17, que es el primer término de la sucesión. Así obtenemos AN igual a 13 por N menos 1 más 17. Realizamos la operación indicada, es decir, 13 por N menos 1 y obtenemos 13N menos 13 más 17. Al simplificar el sustraendo 13 más 17 positivo, obtenemos 4 positivo. Por lo tanto, la expresión quedaría 13N más 4. Con esto podemos ver que las expresiones 13N menos 13 más 17 y 13N más 4 son equivalentes y ambas permiten obtener cualquier término de la sucesión. Ya que conocemos la expresión que representa esta situación y si sabemos que el número de casas que desea construir Carmen es de 35, el término de la sucesión que tenemos que encontrar está determinado por este número, es decir, N es igual a 35. Perfecto, Leslie. Ahora solo debemos sustituir este valor en la expresión 13N más 4, quedando 13 por 35 más 4, que es igual a 455 más 4. Y finalmente obtenemos 459. Por lo tanto, Carmen necesitará 459 varillas para construir 35 casas. Muchas gracias, maestra. Entiendo entonces que si Carmen quiere saber la cantidad de varillas para cualquier número de casas, solo debe multiplicar ese número por 13 y sumarle 4. Excelente observación, Leslie. Es importante saberlo, ya que quizá en algún otro momento requiera construir más casas y para ello saber cuántas varillas necesitará. Por ejemplo, para construir 15, 45 o 100 casas. ¿Cuántas varillas necesitaría en cada caso? Yo le ayudo, maestra. Para construir 15 casas debo multiplicar 13 por 15 más 4, que son 195 más 4, que son 199. Para 45 casas multiplico 13 por 45 más 4, o sea, 585 más 4 igual a 589. Y para 100 casas, 13 por 100 más 4 es 1300 más 4, que son 1304. Por lo tanto, Carmen requiere de 199, 589 y 1304 varillas respectivamente. Excelente, Leslie. Veo que dominas muy bien el tema.
Pero te pregunto, si Carmen solo consigue 394 varillas, ¿cuántas casas podrá construir? Eso es más difícil, maestra, pero pienso que como 394 es el total de varillas, este número debe ser el resultado de las operaciones. Entonces, se me ocurre hacer las operaciones contrarias. Muy bien, Leslie, pero para esto podemos plantear una ecuación de primer grado. En la expresión general AN igual a 13N más 4, sustituimos a AN por 394 y obtenemos la ecuación 13N más 4 igual a 394. Ahora solo tenemos que resolver la ecuación, maestra. Entonces restamos 4 en ambos miembros de la igualdad, obteniendo la ecuación 13N igual a 390. Y para despejar a n dividimos ambos lados entre 13, obteniendo que n es igual a 30. Por lo tanto, se pueden construir 30 casas. Muy bien, Leslie. ¿Y qué me dices de 480 varillas? Esta vez lo haré mentalmente, maestra. 480 menos 4 son 476. Entre 13 son 36.61. Espere, maestra, no puede haber 36.61 casas. ¿Lo hice mal? No, Leslie, tus cálculos son correctos. Cuando obtenemos un número decimal, quiere decir que no se encuentra dicho número en la sucesión. En este caso, el 480 no pertenece a la sucesión. Cierto, maestra. Ya nos había mencionado que n, es decir, el lugar de la sucesión, siempre debe ser un número natural. Maestra, recuerdo que cuando iba en secundaria siempre nos ponían este tipo de problemas, pero con figuras. Así es, Leslie. Generalmente las sucesiones se representan como una serie de números o como una secuencia de figuras. Pero si ya lo pudiste resolver con un problema de números, ten por seguro que con figuras también podrás hacerlo. Presten atención a lo siguiente. Observen la siguiente sucesión hecha con octágonos regulares. Si analizamos el perímetro de las figuras, se genera una sucesión aritmética. ¿Pueden identificarla? ¿Podrían establecer la regla de la sucesión? Exactamente, a ese tipo de sucesiones me refería, maestra, las cuales se representan por medio de figuras. Y en este caso la pregunta es, ¿qué número de figura tendrá un perímetro de 35 unidades? Escriban su respuesta en su cuaderno. Primero busquen la regla de sucesión. Antes de calcular la regla de la sucesión, debemos encontrar el primer término y la diferencia entre dos términos consecutivos. Leslie, ¿puedes ayudarme? Con gusto, maestra. Primero completaré la tabla con el perímetro de las tres primeras figuras. La primera figura tiene un perímetro de 8 unidades. Por lo tanto, 8 es el primer término de la sucesión. La segunda figura tiene 14 unidades de perímetro, es decir, 14 es el segundo término de la sucesión. Y la tercera figura tiene 20 unidades de perímetro. Con esto podemos notar la diferencia entre términos consecutivos y es 6. Muy bien, Leslie. Como la diferencia es 6, podemos afirmar que se trata de una sucesión aritmética. Y siguiendo ese patrón, los siguientes números en la secuencia son 26, 32, 38, etc. ¿Qué puedes observar en esta sucesión? A ver, déjeme pensar. Que no existe ninguna figura en esta sucesión que tenga un perímetro de 35 unidades. Excelente, Leslie, pero vamos a comprobarlo. Primero, para obtener la regla de esta sucesión, debemos saber que el primer término es 8, por lo tanto, A1 es igual a 8, y que la diferencia es 6, por lo que D es igual a 6. Déjeme resolverlo, maestra. La regla de la sucesión es AN igual a D por N menos 1 más A1. Sustituimos 6, que es la diferencia, y 8, que es el primer término de la sucesión. Así obtenemos 6 por el binomio N menos 1 más 8. Realizamos las operaciones indicadas para simplificar la expresión y obtenemos 6 por N menos 1 y obtenemos 6N menos 6 más 8. Al simplificar queda la expresión AN es igual a 6N
6n más 2. Muchas gracias, Leslie. Ahora usemos nuestros conocimientos algebraicos para comprobar que 35 no pertenece a la sucesión. Sustituimos a AN por 35 en la expresión general y obtenemos la ecuación 6n más 2 igual a 35. 6n más 2 menos 2 igual a 35 menos 2. 6n igual a 33. 6n entre 6 igual a 33 entre 6. n igual a 5.5. Al obtener un número decimal, podemos comprobar que el número 35 no pertenece a la sucesión. Por lo tanto, ninguna figura de esta sucesión tiene 35 unidades de perímetro. Maestra, entonces la expresión de una sucesión tiene dos funciones. Si la uso como una expresión algebraica, puedo encontrar cualquier término de una sucesión, pero si la uso como una ecuación, es decir, igualándola a una cantidad, puedo saber si dicha cantidad pertenece o no a la sucesión. Así es, Leslie. Resolvamos un último ejemplo. Escucha con atención. El primer término de la sucesión es 4 y la diferencia entre dos términos consecutivos es 3. ¿Puedes decirme los primeros 5 términos de la sucesión? Escriban la sucesión que se genera en su cuaderno y verifiquen junto con Leslie sus resultados. Claro, maestra. Dijo que el primer término es 4 y la diferencia es 3. Entonces quedaría 4 más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, etc. Perfecto. Ahora te ayudaré a formular la expresión algebraica para esta sucesión, sabiendo que 4 es el primer término y 3 la diferencia. En la expresión AN igual a B por N menos 1 más A1, sustituimos 3, que es la diferencia, y 4, que es el primer término de la sucesión. Así obtenemos 3 por el binomio N menos 1 más 4. Realizamos la operación indicada, es decir, 3 por N menos 1 y obtenemos 3N menos 3 más 4. Al simplificar el sustrayendo 3 con el sumando 4, obtenemos 1 positivo. Por lo tanto, la expresión quedaría AN igual a 3N más 1. Leslie, utilizando esta expresión, ¿podrías calcular qué números aparecerán en los lugares 10, 16 y 50? Claro que sí, maestra. Para n igual a 10, 3 por 10 más 1, 30. Más 1 igual a 31. Para n igual a 16, 3 por 16 más 1, 48 más 1, igual a 49. Para n igual a 50, 3 por 50 más 1, 150 más 1, igual a 151. En el lugar 10 encontraremos el número 31, en el lugar 16 el 49 y en el lugar 50 el 151. Perfecto. Ahora necesitamos saber en qué lugar de la secuencia se encontrarán los números 70, 154 y 300. Por favor, ayuden a Leslie a encontrar los resultados. Pueden hacerlo mentalmente haciendo las operaciones contrarias y utilizando ecuaciones. 3n más 1 igual a 70. 3n más 1 menos 1 igual a 70 menos 1. 3n igual a 69. 3n entre 3 igual a 69 entre 3. n igual a 23. Como 23 es un número entero, quiere decir que el número 70 aparecerá en el lugar 23. 3n más 1 igual a 154. 3n más 1 menos 1 igual a 154 menos 1. 3n igual a 153. 3n entre 3 igual a 153 entre 3. n igual a 51. Como 51 es un número entero, quiere decir que el número 154 aparecerá en el lugar 51. 3n más 1 igual a 300. 3n más 1 menos 1
igual a 300 menos 1. 3n igual a 299. 3n entre 3 igual a 299 entre 3. N igual a 99.666. Como 99.666 es un número decimal, quiere decir que el número 300 no pertenece a esta sucesión. Perfecto, Leslie. Muchas gracias. Espero que las alumnas y los alumnos que nos siguen desde casa hayan tenido los mismos resultados que tú. Si les es posible, contacten a su maestra o maestro para compartir sus respuestas. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen en él este tema. Resuelvan todo lo que puedan para profundizar en él. Sabemos que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras, maestros, cuando sea posible. Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.